tema correspondiente y vamos a grabar la clase. Ok. Bueno, me imagino que ya están viendo ahí las diapositivas. Ok. Entonces, vamos a comenzar esta primera parte, esta primera unidad que habíamos dicho que era más que todo de definir algunos conceptos básicos que van a ser utilizados durante el curso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por errores de redondeo? Entonces, para nosotros los errores de redondeo van a ser básicamente los errores que cometemos al cortar los números, ¿no es cierto? Básicamente, cuando hacemos operaciones en la calculadora o inclusive en la computadora, estas herramientas tienen una capacidad limitada de almacenar dígitos. Entonces, los dígitos que exceden su capacidad, simplemente la máquina los recorta, ¿no? No forman parte de la aproximación. Entonces, esos son los errores de redondeo que normalmente cometemos al trabajar con cantidades finitas de dígitos. Ok, otro concepto relacionado son los errores de truncamiento. Estos errores de truncamiento, la definición de este tipo de errores es que representa, dice, la diferencia entre una formulación matemática exacta y la aproximación dada por un método numérico, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos resolver una integral definida haciendo uso de las herramientas que hemos visto en cálculo 1, ¿no? De manera analítica. Entonces ahí vamos a obtener el resultado que va a representar un valor verdadero, digamos, el valor exacto de esa integral. Aquí en este curso nosotros vamos a desarrollar algoritmos numéricos para resolver las integrales también numéricamente. Pero estas soluciones siempre van a representar aproximaciones al valor verdadero, ¿no? Entonces la diferencia que hay entre una solución analítica exacta y la aproximación dada por un método numérico es lo que representa el error de truncamiento. Ok. Un concepto muy importante y que lo vamos a utilizar frecuentemente en este curso es el de cifras significativas, ¿ya? El concepto de cifras significativas está muy relacionado con la información, ¿no? Que la información que nos dé esa cantidad de cifras significativas no sea ambigua ni superflua. Es decir, sea un valor confiable. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestra movilidad y queremos saber la velocidad a la que estamos yendo en un determinado momento, entonces simplemente miramos el velocímetro de la movilidad, ¿no es cierto? Y ahí hay una flechita ahí que nos indica los valores entre determinados números, ¿no? Por ejemplo, vamos a representarlo acá, ¿no? Y este es nuestro velocímetro. Vamos a tener acá algunas marcas, ¿no? Y nos muestran, no me recuerdo si es de 20 en 20, creo que es, ¿no? ¿No? La velocidad a la que estemos yendo. Entonces, la flechita nos va a apuntar en una determinada dirección, ¿no? Y yo pudiera decir, estamos yendo aproximadamente a 60 kilómetros por hora, digamos, ¿no? O pudiera inclusive decir, estoy yendo a 59, 58 kilómetros por hora, ¿sí? Más o menos, de la aproximación, ¿sí?
Lo que sería superfluo sería decir que yo estoy yendo a 48,5325 kilómetros por hora, ¿no? Eso no sería confiable. Entonces, la cantidad de cifras significativas que yo puedo utilizar en este instrumento es 2 o máximo 3 cifras significativas, ¿cierto? Para representar la velocidad a la que estoy yendo. Entonces, el concepto de cifras significativas está relacionado entonces con la confiabilidad de un valor numérico, ¿no es cierto? Que nos dé seguridad y que no sea ambiguo. Nos quedemos nosotros ahí como que no sabemos qué fue lo que nos dijeron, ¿no? Si yo les digo que estamos yendo a 59,8193 kilómetros por hora, entonces ustedes van a decir, ¿cómo hizo eso, carácter? Ok, entonces ese es el concepto de cifras significativas. Es una cantidad de dígitos que representan un determinado fenómeno y que lo podemos utilizar con confianza, ¿no? Inclusive podemos estimar un dígito adicional, ¿no? Hasta ahí puede ser que yo les diga estamos yendo a 49,5, digamos, está por ahí, puede ser que sea creíble, ¿no? Más de eso, ya no se tiene ninguna confianza en ese valor numérico. Ok, las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0. Por ejemplo, en estos números de acá, fíjense, comenzamos a contar la cifra significativa a partir del primer dígito diferente de 0. Entonces acá tenemos una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras significativas. ¿Sí? A pesar de que estos 3 números son diferentes, los 3 números tienen 4 cifras significativas, ¿no? Los 3 números tienen 4 cifras significativas. Quiere decir que todos estos ceros que están a la izquierda no cuentan como cifra significativa. ¿Verdad? Ok, si queremos verlo más claro, el hecho de que no cuentan como cifra significativa, lo podemos colocar ese número en notación científica. ¿Cómo es la notación científica? Entonces nosotros nos posicionamos después del primer dígito diferente de 0, colocamos la coma decimal, ¿no? Y lo multiplicamos por un exponente que va a representar la cantidad de posiciones que recorrió la coma hasta la posición actual, ¿no? En este caso recorrió 5 posiciones. Como estamos del lado de un número muy pequeño, ¿no es cierto? Hemos recorrido de la coma de izquierda a derecha, entonces tiene signo negativo ese exponente, ¿no? Recorrimos 5 posiciones en el lado negativo, ¿sí? Entonces, si yo veo este número, aquí ya no aparecen los ceros, ¿no es cierto? Aquí sí solamente hemos colocado la cifra significativa que tiene ese número, que son 4. Lo mismo para los otros números, solo la única variación va a ser el exponente, ¿no? Es lo único que varía, y el exponente nos representa la posición de la coma decimal desde donde la coloqué, ¿no? Entonces, en el primer caso, representa que la coma decimal va a estar 5 posiciones a la izquierda desde el lugar donde está actualmente. En el segundo caso, 4 posiciones a la izquierda, y en el último, 3 posiciones a la izquierda. ¿Sí? Ok, pero está bien. Los ceros a la izquierda, entonces, no representan cifra significativa y solamente se los coloca para colocar la coma o el punto decimal. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Les pregunto yo, si tenemos, por decir, este número de acá, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? A ver, ¿quién se anima a dar un palpite? ¿Serían todas? Todas serían cifras significativas. Sí. Bueno, sí, básicamente. 6 cifras. Tiene 2, ingeniero. Tiene 2. Ok, bueno. Obviamente que nosotros sabemos que los ceros a la derecha tienen valor, ¿no es cierto?
Pero desde el punto de vista de las cifras significativas, fíjense, para que lo entendamos más fácil, lo vamos a llevar este número en su notación científica. ¿Cómo quedaría? 1,4 por 10 a la 5, ¿no es cierto? Positivo. Fíjense que aquí ya no hemos colocado los ceros. Desaparecieron los ceros. Entonces quiere decir que estos ceros de acá tampoco representan cifras significativas. O sea, tienen valor, pero no desde el punto de vista como cifras significativas, ¿no es cierto? Los podemos eliminar y colocar en notación científica y desaparecieron los ceros, ¿no es cierto? Entonces, los ceros, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho de las cifras significativas, no tienen valor como cifras significativas, no cuentan, ¿no? Entonces, si yo les digo, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? 2 cifras significativas tiene este número, ¿no es cierto? ¿No? Que está representado exactamente en la notación científica. Queda bien claro ahí. Ok, entonces eso es importante que entendamos. Ahora, ¿qué sucede si en este mismo ejemplo los voy a colocar de esta manera? ¿Cuántas cifras significativas tiene este otro número? A ver, ¿quién me dice? Tiene 4. 4, ¿no es cierto? Si yo lo llevo esto a su forma, a la notación científica, voy a tener que colocarlo de esta manera, ¿no? 1,401 por 10 a la 5. Y aquí ya me aparecieron 4 cifras significativas, ¿sí? Entonces quiere decir que los ceros entre cifras significativas cuenta como una cifra significativa, ¿no? Entonces, este número tiene 4 cifras significativas porque el cero cuenta cuando está entre cifras significativas. En los extremos, entonces, no cuenta, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta y que nos acordemos siempre, ¿ya? Y otra cosa, muchas veces confundimos lo que son decimales, ¿no? Números decimales con cifras significativas. Entonces yo a veces les digo, trabajen con 3 cifras significativas. Y algunos trabajan con 3 decimales, ¿no? No siempre va a coincidir que las 3 cifras significativas sean iguales a los 3 decimales, ¿no es cierto? Por ejemplo, este número de acá tiene 3 cifras significativas y también tiene 3 decimales, ¿no? Pero si este número fuese así, ese número ya tiene 4 cifras significativas. Entonces no siempre va a ser lo mismo trabajar, ¿no es cierto?, con 3 cifras significativas que trabajar con 3 decimales, ¿no? Los decimales simplemente son dígitos que se cuentan a partir de la coma decimal. En cambio, las cifras significativas se cuentan a partir del primer dígito diferente de 0, ¿no es cierto? Entonces, son diferentes. El número de cifras significativas generalmente no van a ser diferentes que el número de decimales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok. Algunas definiciones que también tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, la definición de exactitud y la definición de precisión, que no son lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Ok, entonces la definición de exactitud se refiere básicamente a la aproximación de un número o de una medida al valor verdadero que se supone representa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo estos albos o como se llamen, ¿no es cierto? Y yo lanzo dardos por ahí, mientras más cerca esté, ¿no?, el dardo del centro, que representaría nuestro valor verdadero, mientras más cerca esté, vamos a decir que el lanzamiento fue más exacto, ¿no? Entonces, mientras más alejado, menos exacto, menos exactitud en el lanzamiento, ¿sí? Ok. En cambio, la definición de
de precisión es un poquito diferente. Además que está desglosada en dos aspectos. Lo vamos a desglosar acá, la definición de precisión. La primera parte de la definición nos dice que la cantidad de cifras significativas que nosotros utilicemos nos va de alguna forma a indicar si el evento que estamos midiendo es con mayor o menor precisión, ¿cierto? Mientras más cifras significativas utilicemos, hay mayor precisión. Menos cifras significativas, menor precisión. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una balanza para pesarme, entonces esa balanza generalmente me va a mostrar, por lo general, 3 dígitos, ¿no es cierto? Si es que no sobrepaso los 100 kilos. Entonces, me va a mostrar 2 números enteros, ¿no? Y un decimal generalmente, ¿no? Puede que pese, por ejemplo, 75.2, 75.3, algunas balanzas inclusive van de 0.5 en 0.5, ¿no? Y esas balanzas tendrán una precisión de medio kilogramo, de más, menos, medio kilogramo. Hay otras que tienen una precisión de más, menos 100 gramos, y así sucesivamente, ahí, dependiendo, ¿no? Si uno mira ahí en la parte inferior de la balanza, ahí le va a indicar cuál es la precisión que tiene la balanza. Entonces ahí esas balanzas utilizan generalmente 2 o 3 cifras significativas para definir el peso, ¿no es cierto? Pero además, ¿no?, el concepto de precisión está relacionado con el instrumento mismo. Es decir, el instrumento tiene que ser confiable y reproducir el mismo valor tantas veces hagamos la misma medición, ¿no? Es decir, si yo me subo a la balanza una y otra vez, el instrumento, si tiene buena precisión, me va a reproducir el mismo valor o con muy pequeñas excepciones, ¿no es cierto? Que puede ser que esté justo en la transición entre, por decir, 75-100 y 75-200, entonces puede que algunas veces muestre 100 y otras veces 200, porque solamente maneja 3 cifras significativas, ¿no? Y no va a dar 75-15, digamos, ¿no? Entonces solamente o muestra 75-100 o 75-200 y puede haber esa oscilación. Entonces esa máquina tendrá una precisión de 50 gramos más menos, ¿no? Que puede ser más por arriba o por debajo. Entonces esos dos aspectos definen la precisión, el concepto de precisión, ¿no? Tanto en la cantidad de cifras significativas que vamos a utilizar para definir un determinado evento, y además está relacionado también con el instrumento mismo que efectúa la medición, ¿no? Que sea un instrumento que sea confiable, ¿no es cierto? Que nos reproduzca tantas veces nosotros hagamos el mismo ensayo. Eso está relacionado con lo que dice acá, la extensión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer nuestro lanzamiento de dardos, digamos, ¿no es cierto? Y lanzamos uno, por decir, en el extremo casi, ¿no? Del casi extremo exterior ya del círculo. Y lanzamos otro, digamos, justo en el centro. Caramba. Ok. ¿Cuál es la precisión de esos lanzamientos? La extensión, ¿no es cierto?, entre un lanzamiento y el otro es muy grande. Quiere decir que hay muy poca precisión, ¿sí? Aunque uno de los lanzamientos fue con bastante exactitud, ¿no es cierto?, dio en el centro, pero la precisión se va a medir con la cantidad de varios, digamos, lanzamientos, ¿no es cierto? Va a relacionarse la distancia que hay entre uno y otro. Entonces, en este caso, la precisión es muy mala porque hay una gran distancia entre un y otro lanzamiento. Mientras más pequeña sea la distancia, ¿no es cierto?, vamos a decir que
la precisión está mejorando, ¿no es cierto? Estamos mejorando la precisión. Inclusive pudiéramos decir, ¿no? Si lanzamos acá un dardo cerca del otro, acá la precisión mejoró sustancialmente, aunque no tengamos exactitud, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia que hay entre los conceptos de exactitud y precisión, ¿sí? Podemos tener muchas veces precisión y no tener exactitud, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también esos conceptos. Por lo general, vamos a utilizarlo también normalmente en el curso. Ok. Entonces acá está resumido más o menos lo que hemos hablado, ¿no? De los lanzamientos de los dardos, ¿no? Entonces en este primer círculo superior izquierdo vemos que cada puntito representa un lanzamiento, ¿no? Se los muestra que están muy dispersos, es decir, hay una cierta distancia entre un lanzamiento y otro, lo que nos indica que hay poca precisión, y todos los lanzamientos están desviados del centro, ¿no es cierto? La gran mayoría, ¿no es cierto? La masa de esos lanzamientos están desviados del centro, es decir, que hay poca exactitud también, ¿no? En el segundo círculo tenemos que todos los lanzamientos se agruparon alrededor del centro, ¿no? Es decir, que hubo una mejora en la exactitud, pero siguen estando muy dispersos unos respecto de los otros. Entonces hay poca precisión, aunque mejoró la exactitud. En el círculo inferior izquierdo, todos los lanzamientos están agrupados, ¿no? Están muy cerquitas unos de otros. Entonces ha habido una mejora en la precisión, ¿sí? Pero no de la exactitud, ¿no? A eso se lo conoce en estadística como sesgo, ¿no? Cuando tenemos algunos valores que están fuera del rango, digamos, de los valores que se esperan, ¿no? El sesgo también puede estar en un instrumento también, ¿no? Que tenga algún defecto. Por ejemplo, si estos círculos representasen tiros al blanco, ¿no es cierto? Entonces, y la mira del rifle o de la pistola, no sé, estuviese un poquito desviado, ¿no? Por algún error en la manipulación, entonces todos los disparos van a ir, a pesar de que yo apunte bien en el centro, todos los disparos van a ir a otro ladito, desviado, ¿no es cierto? Eso se llama también sesgo en ese instrumento. También el concepto de sesgo se lo utiliza mucho en las encuestas, ¿no? A veces nosotros podemos hacer encuestas sesgadas, ¿no? Cuando queremos saber, por ejemplo, cuál es la opción de elegirse un determinado candidato y buscamos lugares donde hacer nuestra encuesta que sabemos que son, digamos, afines a un determinado grupo. Entonces ahí estamos sesgando la encuesta, ¿no? Ok, en el concepto de método numérico, entonces el sesgo va a ser cuando hemos cometido algún error, ¿no es cierto?, en nuestra formulación matemática. Entonces ese error podemos mejorar, digamos, la precisión de nuestras aproximaciones, pero como hemos cometido un error, entonces todos los valores se van a ir hacia otro lugar, a un lugar equivocado, ¿no? Entonces ahí el concepto de sesgo dentro de lo que nosotros conocemos como la materia de métodos numéricos. Ok, entonces el objetivo en realidad es este último círculo donde nos muestra que todos los valores están en el entorno del valor verdadero, del centro, ¿no? Y están agrupados, es decir, cada puntito está muy cerca de los otros lanzamientos. Entonces hay buena precisión y hay una muy buena exactitud. Ese es el objetivo, entonces, en términos generales, de los métodos numéricos, ¿sí?
Ok. Ahora vamos a ver algunas definiciones de error. ¿Sí? La definición más básica y más elemental del error es la diferencia simple entre el valor verdadero, ¿no?, y un valor aproximado. Entonces, la diferencia que hay entre esas dos mediciones va a ser el valor, el error verdadero. ¿Sí? El error simple, como una diferencia simple de valores, lo representamos con una E mayúscula, y el subíndice B nos indica que estamos tomando la diferencia respecto del valor verdadero. Es decir, que se conoce el valor verdadero y lo estamos comparando con el valor aproximado. ¿Sí? Esta definición de error no incluye la magnitud de lo que se está midiendo. Entonces, en algunos casos nos puede resultar difícil interpretar si ese error es significativo o no es significativo, ¿no? Entonces, para solucionar, digamos, o mejorar la definición de este error, lo que se hace es normalizar el error o compararlo, el error, respecto al valor, a la magnitud de lo que se está midiendo, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos dividiendo, ¿no es cierto?, el error verdadero entre el valor verdadero. Entonces, se convierte en una fracción. El error ahora va a ser una fracción del valor verdadero. ¿Cuánto? Y si lo multiplicamos por 100, lo convertimos en un valor porcentual, ¿cierto? Si el valor verdadero representa el 100%, el error va a representar una fracción de ese 100%, ¿no? 1%, 2%, 10%, etc. Entonces, ahí ya cabe la posibilidad de decir, este error es grande o es pequeño, ¿no es cierto? Porque ya lo estamos comparando con lo que se está midiendo, ¿no? Entonces el error ya va a ser una fracción porcentual de esa magnitud que se está midiendo. Entonces este error, que se llama error relativo verdadero, porque sigue estando referido, ¿no es cierto?, al valor verdadero. Acá el error va a ser la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Entonces sigue estando referido al valor verdadero, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ese subíndice nos indica que todavía estamos relacionando el valor aproximado con el valor verdadero. Y ahora el error lo representamos, para diferenciar del error simple, el error absoluto, ¿no es cierto?, de E mayúscula, ahora lo representamos por un épsilon. Entonces, este error en este formato significa error relativo, ¿sí? Lo estamos entonces comparando con el valor verdadero. El problema de estas dos primeras definiciones de error es que ambas están relacionando el valor aproximado con un valor verdadero, que no siempre existe, ¿no es cierto? A veces vamos a tener problemas donde no contamos con el valor verdadero. De hecho, muchos de los problemas reales, ¿no?, que nosotros en nuestra vida vamos a estudiar o resolver, no contamos con la respuesta exacta de la solución de un determinado problema. Entonces, ¿cómo voy a evaluar el error que he cometido?, ¿no? Obviamente que ahí se involucra una rama de las matemáticas que se llama teoría de errores, ¿no? Obviamente no estamos nosotros en este curso, obviamente, para entrar a analizar la teoría de errores, ¿no? Cómo hacer para generar un valor que se considere como el valor verdadero y poder comparar entonces nuestras aproximaciones. Como les digo, esa es una rama de las matemáticas, y de hecho es bastante compleja, que nosotros no nos vamos a adentrar, porque la mayor parte de los problemas que nosotros vamos a resolver son esquemas iterativos. Entonces vamos a lanzar, por decir, una determinada solución inicial,
¿no? Un valor inicial, y a través de un proceso que se repite como en un loop, ¿no es cierto? En un, ¿cómo se llama? Un ciclo, ¿no es cierto?, de repetido de cálculos, donde se va a ir mejorando cada vez más esa solución. Entonces aquí está el concepto entonces del error relativo aproximado. Ok, eso me adelanté un poquito, eso está acá, ¿no? El error relativo aproximado. Entonces, el error se va a representar ya no respecto de un valor verdadero, sino que va a estar relacionado con valores aproximados, ¿no? Entonces, si lo ponemos, si va a ser un proceso iterativo, pudiéramos más bien colocarlo de esta manera, ¿no? El último valor calculado lo pudiéramos denominar el I más 1, ¿no? Menos el valor anterior, el XI, dividido entre el último valor calculado por 100. ¿Sí? De esa manera, entonces, nosotros tenemos, podemos ir evaluando en cada iteración el comportamiento del error, ¿no es cierto? Si a mayor cantidad de iteraciones el error disminuye, significa que estamos en un proceso convergente, es decir, estamos yendo en la dirección correcta hacia el valor verdadero, siempre y cuando no hubiéramos cometido algún sesgo, ¿no es cierto?, algún error. Y si el error va creciendo en vez de disminuir por cada iteración que hagamos, significa que estamos frente a un problema no convergente, es decir, divergente. Entonces, en vez de acercarnos a la solución, nos estamos alejando de cualquier solución. Entonces, o el método no sirve para ese efecto, ¿no es cierto?, es divergente para ese problema, o tenemos que hacer algunas correcciones para estimar los valores iniciales. Entonces, eso es la diferencia entre el error relativo verdadero y el error relativo aproximado. Entonces, cuando estemos hablando del error relativo aproximado, ahora tenemos un subíndice A que se refiere al valor aproximado, ¿no? Y el Y representa que es un valor relativo, ¿sí? Entonces, este error se denomina error relativo aproximado. Ok, acá tenemos un ejemplo para justamente analizar los conceptos de los errores verdaderos y los errores relativos verdaderos, ¿sí? Entonces tenemos un puente cuya longitud en proyecto es de 10.000 centímetros y las diferentes partes del puente están unidas por unos remaches que cada uno tiene 10 centímetros de longitud, ¿sí? Una vez construido el puente, se va a la supervisión, digamos, a la medición final, y se encuentra una diferencia de 1 centímetro, tanto en el puente como en el remache, ¿no? 1 centímetro de menos. Entonces, ¿cuál es el error verdadero para el puente y para el remache? Es la diferencia simple, ¿no es cierto?, entre el valor verdadero del puente menos el valor verdadero, el valor aproximado, es decir, el que ya está construido, ¿no? 1 centímetro. Lo mismo, el remache debería haber tenido 9 centímetros y se lo construyó con 10 centímetros, perdón, y se lo construyó con 9. Entonces también tiene un error de 1 centímetro. Ok, ¿eso es mucho? Es poco. Pudiéramos caer en la tentación de decir que 1 centímetro es poco, ¿no es cierto? Pero es poco referido a qué, y es ahí donde entra la definición del error relativo, ¿no es cierto? Si ahora lo referimos a lo que se está midiendo, en el caso del puente, ¿no?, el error de 1 centímetro respecto de la longitud total que debería tener el puente, que son 10.000 centímetros, y multiplicado por 100 para convertir eso en un valor porcentual, nos da que se cometió un error de 0,01%. Un error bien pequeño, ¿no es cierto? Ahí ya nosotros podemos decir, este error es pequeño, ¿no es cierto? Es menor a la unidad, es la 10ª parte de la unidad. La 100ª, ¿no? Entonces, muy pequeño. En cambio, en el remache, fíjense que es el mismo error,
1 centímetro, y ahora lo relacionamos con la longitud que debería tener ese remache, que son 10 centímetros, y lo multiplicamos acá por 100, ¿no? Acá falta un cerito, para convertirlo en un valor porcentual. Y eso nos da 10% de error. Entonces aquí algo está mal, ¿no es cierto? El error es muy grande. Ya podemos evaluar eso, ¿no? ¿Cuál fue la causa de ese error? Cambio aquí, con 1 centímetro de error, no tenemos mucha conciencia, digamos, si el error fue mucho o poco. En cambio, al calcular el error relativo, ahí ya se destaca, ¿no es cierto? Por cada 10 centímetros estamos cometiendo 1 centímetro de error, ¿no? Es el 10%. Es significativo, digamos, para este tema. Entonces, para eso sirve en realidad la evaluación del error relativo, ¿no? Para destacar entonces la magnitud del error, si es mucho, si es poco, ¿sí? En los métodos iterativos nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con el error relativo aproximado, ¿no? Que ya lo definimos y que va a ser frecuente relacionar el error con una determinada, el error aproximado con una determinada tolerancia, ¿sí? Entonces, por lo general vamos a decir nosotros, el valor absoluto del error aproximado debe ser menor a una determinada tolerancia. Esa tolerancia la nominamos como YS, ¿sí? Ok, y esa tolerancia además está relacionado con la cantidad de cifras significativas que vamos a utilizar en el error. Entonces, esta fórmula que fue desarrollada en una tesis de un matemático norteamericano en la década de los años 70, nos permite relacionar, ¿no?, el valor del error relativo aproximado con la cantidad de cifras significativas y con lo que conocemos aquí en esta fórmula, la tolerancia, ¿sí? Entonces, el objetivo siempre de los métodos iterativos va a ser llegar a una determinada, alcanzar, ¿no es cierto?, un valor del error que sea menor a la tolerancia, un error en valor absoluto. No nos interesa si es con signo más o signo menos, ¿no es cierto?, el error. Que el valor absoluto sea menor a una determinada tolerancia que considera n cifras significativas. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos indica esta tolerancia? Lo que nos está indicando es que si nosotros llegamos con un error inferior a esta tolerancia, el valor que hemos obtenido tendrá la cantidad de dígitos correctos en al menos n cifras significativas, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a trabajar con 3 cifras significativas, la solución que obtengamos después de un proceso iterativo, por lo menos los primeros 3 dígitos van a ser correctos relacionados con una solución verdadera, obviamente que no se conoce a priori, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después en un ejercicio que hagamos, cómo comparar, digamos, ese error relativo aproximado en función de la cantidad de cifras significativas y haciendo una comparación con el error relativo verdadero para saber si esa tolerancia realmente nos da esa aproximación que nos indica acá, ¿no es cierto?, que vamos a tener n cifras significativas correctas en la solución. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que no hay. Ok, entonces la próxima clase vamos a hacer un ejercicio que relacione todos estos conceptos que hemos visto aquí y vamos a ver la importancia de esta fórmula, ¿no?, la importancia y la relación además que hay con la cantidad de cifras significativas. De manera que si yo les digo, por ejemplo, yo quiero que trabajen
hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor a 0,5% de error. Entonces, yo les preguntaría ahí, ¿cuál es entonces la tolerancia? ¿Cuánto vale la tolerancia? O al revés, ese va a ser el valor de la tolerancia, y más bien quiero saber cuál es el número de cifras significativas que debo utilizar para alcanzar esa tolerancia. ¿No es cierto? Entonces, es simplemente fijarnos en esta ecuación, ¿no? Aquí el exponente está elevado a la 2 menos n, ¿no es cierto? 10 elevado a la 2 menos n. Eso significa que si yo utilizo, ¿no? Vamos a hacer acá la equivalencia. 0,5 por 10 a las 2 menos cuánto debiera valer n para que el resultado me dé 0,5, ¿no es cierto? 0,5%. Entonces, n valdrá seguramente 1, ¿no es cierto? De manera que va a ser, a ver, no, perdón, 2, ¿no? 2 menos 2, ¿no es cierto? 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, 10 a la 0, ¿no es cierto? ¿Valdrá cuánto? 1, ¿no? 1. Entonces nos queda 0,5%. Entonces, acá en este caso, la respuesta sería 2 cifras significativas, ¿no? Tengo que trabajar con 2 cifras significativas para alcanzar una tolerancia de 0,5%. Y a medida que voy aumentando la cantidad de cifras significativas, van a ir aumentando los ceros también en la tolerancia, ¿no es cierto? Si utilizo n igual a 3 cifras significativas, significa entonces que la tolerancia ahora valdrá 0,05%, ¿no? Mientras más cifras significativas, más ceros se van a ir incorporando y la tolerancia va a ser cada vez un valor más pequeño. Ok. Entonces, esta tolerancia está relacionada con el error, ¿no? Generalmente se relaciona con el error aproximado, ¿no? Cuando no tenemos nosotros la solución verdadera, la solución exacta. Entonces relacionamos con una determinada tolerancia que a su vez relaciona con una cantidad de n cifras significativas. Entonces de ahí la importancia en tener bien claro, ¿no es cierto?, el concepto de cifras significativas. Ok, jóvenes, vamos a quedar por ahí entonces esta clase que está siendo grabada, ¿no? Vamos a detenerla para que no se haga muy larga. Esas se las voy a colocar entonces ahí en la plataforma, ¿no? El link. Estas clases se graban y se suben directamente a la nube de Google Meet. Entonces yo le coloco ahí el vínculo y ustedes las pueden ver en caso de que deseen aclarar alguna duda, ¿no es cierto? O en caso de que se faltaron una clase, entonces ahí van a estar disponibles todas las clases que grabemos con su fecha, ¿no? Con la fecha que fue grabada. Lo mismo cuando hagamos alguna cosa, algún ejercicio, resolvamos un ejercicio en alguna pizarra virtual, también vamos a sacarle ahí una imagen a esa pizarra de todo lo que se hizo en clase y se las voy a subir ahí a la plataforma para que tengan, ¿no? Entonces no necesiten ustedes copiar, digamos, lo que estamos haciendo. Simplemente pueden hacer unos resúmenes de lo que yo hablo, ¿no es cierto? Y que no todo lo que hablo está escrito en las diapositivas. Entonces, eso sí pueden ustedes ahí, mientras yo estoy hablando, hacer algún resumencito, ¿no es cierto?, de eso. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar entonces por ahí y nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana y chau, chau para todos. Igualmente, ingeniero. Que le vaya bien. Que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau.